Profesora Paola, ¿puedo dar inicio? Sí, ya iniciamos grabación, entonces puedes dar inicio. Estimados estudiantes, agradezco mucho la participación de ustedes el día de hoy. Esta webconferencia hace parte de la fase 3 del curso de Estadística de Probabilidad. Agradecemos de parte del Departamento de Ciencias Básicas su asistencia y esperamos pues que esta web sea de agrado a ustedes y cumpla pues con los parámetros que nos solicita la guía para esta actividad que se encuentra en curso. Para esta web entonces tenemos una agenda. Van a existir unas generalidades de lo de la guía, algunos conceptos de probabilidad que nos piden para esta fase, una tarea especial sobre tablas de contingencia. Vamos a ver qué son eventos simples y compuestos, eventos imposibles y seguros, y adicional vamos a finalizar con un pequeño ejercicio sobre teorema de Bayes, que pues hace parte del trabajo que vamos a presentar en esta actividad. La guía de actividades y rúbrica de evaluación para esta fase, lo primero que nos o debemos tener en cuenta es que esta actividad es de tipo independiente. La actividad tiene una ponderación de 115 puntos. Iniciamos el 4 de octubre esta actividad y finaliza el 31 de octubre de 2021. Entonces, tenemos este mes para hacer todos los aportes y entregar la actividad en el campus virtual. Lo primero que se debe hacer dentro de esta fase es diligenciar una tabla. Para esta tabla se está pidiendo pues que debe tener en cuenta, por favor, todo el estudiante, que los conceptos que ustedes presenten aquí, las definiciones, se solicita que sean con sus propias palabras y pues con algunos ejemplos. Pedimos el favor de pronto de que no tomemos la información de la web y copiemos aquí en la definición porque pues esto se tendrá en cuenta al momento de revisión de la actividad. Debe ser con sus propias palabras. Los conceptos son algunos axiomas de probabilidad, como lo vimos anteriormente, eventos imposibles, seguros, dependientes y teorema de Bayes. Entonces, es dar lectura a los documentos de referencia que se encuentran en la bibliografía de la guía y poder, de pronto, con sus propias palabras, abstraer la información y colocarla aquí como definición. Y al final colocar algún pequeño ejemplo. Para dar cumplimiento a esta tabla, les traigo el día de hoy alguna información que les puede servir para que ustedes puedan complementar la información. Lo primero es que un axioma deben de ustedes conocer que es un elemento básico de la lógica matemática. Entonces, este sistema lo que hace es que, pues, por medio de una información que se encuentra de forma teórica, se encuentren elementos básicos para deducir una información. ¿De dónde vienen estos axiomas? Pues decimos que viene de la parte de, o anteriormente, de los griegos, y lo primero que nos debemos conocer es qué significa valorar. Entonces, ¿qué es valorar? Como decir si es justo o no, si cumple o no cumple alguna teoría filosófica. El primer axioma que encontramos nosotros es la no negatividad. Debemos conocer que pues, estos axiomas fueron postulados por Kolmogorov y él pues
a través de sus teorías matemáticas, demostró cada uno de ellos, de tal forma que nosotros únicamente vamos a dar cumplimiento a esos axiomas. El primero dice que la probabilidad de que ocurra cualquier suceso A siempre es positiva o es cero. Para este caso, esas probabilidades de esos eventos que los estamos denominando como A, probabilidad de A, siempre van a ser mayores o iguales a cero. Entonces, si en algún caso ustedes obtienen la información y la probabilidad de un evento les dio -5, pues de hecho ya ustedes saben que por el axioma de no negatividad, entonces estaría incumpliendo ese axioma y el ejercicio estaría o tendría algún error. La probabilidad siempre debe ser mayor o igual a cero. Cuando la probabilidad de un suceso es cero, se llama suceso imposible. Entonces ya conocemos algo que nos estaban preguntando ya anteriormente sobre los eventos, sobre los sucesos. Entonces, si es igual a cero, decimos que el suceso es imposible. Como ejemplo aquí, pues tenemos que lanzar una moneda al aire y ver si cae cara o sello. Entonces, si lanzamos la moneda al aire, entonces hay dos posibilidades, que nos caiga cara o que nos caiga sello. Para este caso, entonces, tendríamos dos eventos posibles dentro de este experimento. El axioma 2 lo llamamos de certidumbre. Dice que siempre que algún evento que pertenece al espacio, su probabilidad de ocurrencia es igual a 1. Lo cual podemos expresarlo como que la probabilidad de este espacio muestral va a ser siempre 1. La probabilidad de que ocurra estos eventos dentro de este espacio van a ser iguales a 1. Es lo que se conoce como un suceso seguro, ya que al realizar un experimento con toda certeza hay un resultado. Entonces, ¿qué sucede? En el anterior decíamos que el espacio muestral o el experimento lo estamos definiendo como que es lanzar una moneda al aire. Para este caso, estamos diciendo que vamos a lanzar dos monedas. Entonces, puede ser que en el primer lanzamiento yo lance la moneda y obtenga que salió una cara. ¿Listo? La lanzo nuevamente y puede ser que obtenga cara. Pero puede ocurrir otro evento, que en el primer lanzamiento caiga cara y que en el segundo caiga un sello. También puede ocurrir otro evento, que en el primer lanzamiento caiga un sello y después una cara, o puede ser que en ambos lanzamientos caiga un sello. Entonces aquí iniciamos a trabajar con la parte probabilística. Entonces en alguno de los ejercicios nos pide que evaluemos el tema de probabilidades. Me adelanto acá aprovechando de pronto estos eventos. Entonces la probabilidad de que cuando yo lance la moneda dos veces obtenga cara y cara, lo que tenemos que hacer siempre es ir a nuestro espacio muestral. El espacio muestral, pues ya vemos que es los posibles resultados que pueden ocurrir al realizar el experimento. Entonces vemos que en este experimento tenemos 4 posibles resultados. Entonces aquí más adelante, me adelanto y ya vuelvo a la presentación, les coloqué algo que se llama la regla de Laplace. Entonces dice que a cada evento se le asigna la misma probabilidad de suceder. Entonces se define la probabilidad de ocurrencia como. Entonces esta regla de probabilidad es importantísima y es la que vamos a usar dentro de esta fase y debemos tenerla presente. En el numerador siempre iremos a tener los casos favorables y en el denominador vamos a tener los casos totales. Entonces, no olvidemos, esta vamos a usarla en 99% en esta fase. La regla de Laplace nos dice probabilidad, número de casos favorables en el numerador y el denominador, número de casos totales. Entonces, ahora sí me devuelvo acá. Voy a usar esa regla. Entonces, la probabilidad de que caiga cara a cara, voy a mi espacio muestral y me doy cuenta que cara a cara existe solo una vez. Entonces tengo aquí el 1 en el numerador. Son los eventos favorables. Y los eventos totales son los que pueden ocurrir. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 eventos totales. Entonces lo divido entre 4 eventos totales. Si nos damos cuenta, en todos los casos, que caiga cara sello, entonces revisamos. Cara sello existe solamente una vez dentro del espacio muestral. Entonces, cara sello, eventos favorables sería 1. Y eventos totales tendríamos 4.
esta regla de Laplace, entonces vamos a usarla posteriormente, ¿listo? Vamos a tenerla aquí muy presente. El tercer axioma nos dice que es de adición y nos dice que en el caso de dos o más eventos incompatibles 2 a 2, llamados A1, A2 hasta A sub n, la probabilidad de que ocurra el suceso A sub 1 más el A sub 2 más el A sub n es la suma de las probabilidades de que suceda cada uno separadamente. Entonces, el espacio muestral de lanzar dos monedas, vamos a seguir trabajando con este espacio muestral para seguir con el mismo ejercicio. Si me piden a mí que cuál es el espacio muestral, perdón, la probabilidad para hallar uno de esos eventos, entonces siempre lo que vamos a hacer es probabilidad de A unido con B. Entonces, para este caso, este sería A, este sería B, este puede ser C y este puede ser D. Y así sucesivamente hasta A sub n. Entonces, si me piden a mí la probabilidad de que caiga cara a cara y en la misma, ya a la vez me piden de que caiga cara a sello, entonces ya sabemos que únicamente es sumar las probabilidades. Y las probabilidades, pues, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara a cara? Ya lo veíamos anteriormente que de que caiga cara a cara es 1 de 4. De que caiga cara a sello también tenemos 1 de 4. Sencillamente entonces, lo que haríamos era sumar un cuarto más un cuarto. Ya sabemos que la suma de las probabilidades me permite verificar que la probabilidad de A unido con el evento B, evento A, evento B, únicamente es suma de probabilidades, un cuarto más un cuarto. Entonces tendríamos que esta probabilidad es igual a 2 cuartos, ¿sí? Matemáticamente, pues 2 cuartos, podemos simplificar los cuartos, sería un medio. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A más el evento B, estos dos eventos, sería igual a un medio. Y si nos damos cuenta, un medio es 0.5, que es la mitad del espacio muestral. Entonces nos damos cuenta que primero que todo cumple el axioma primero es mayor o igual a 0. Si la probabilidad me da mayor o igual a 0, entonces primero cumple el primer axioma. Es positivo, ¿listo? Permítanme. Vemos que es positivo. Si para el caso, digamos que me pidan los tres primeros eventos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara a cara, cara a sello o sello cara? Entonces ya sabemos que por axioma de probabilidad, lo único que vamos a hacer es sumarlos. Entonces sumaría un cuarto más un cuarto más un cuarto, sería igual a 3 cuartos. Entonces la probabilidad de que caiga estos tres eventos sería igual a 3 cuartos. Listo. Entonces estamos aplicando la regla de Laplace, en la cual nos dice que siempre vamos a tomar número de casos favorables en el numerador, número de total de casos en el denominador. Entonces, tengamos por favor presente esta regla. Pongo acá otro ejemplo donde digo que sea el experimento de lanzamiento de un dado. Entonces, si ustedes lanzan un dado, sabemos que puede ocurrir estos eventos. Entonces, yo obtengo un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6. Puede ocurrir cualquiera de esos. Entonces, si yo, dando cumplimiento a algo de que pide la guía, si yo digo cuál es la probabilidad de que yo lance un dado y salga un número 8. Bueno, entonces ustedes dicen, ya de entrada eso es un evento que lo denominamos como evento imposible. Eso no puede suceder, porque el dado tiene del 1 al 6. Si yo espero obtener un número 8, eso va a ser imposible. Entonces, ya tenemos la definición para este caso del evento imposible. Aquí tengo que, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento aparezca un número 5? Entonces, si yo quiero obtener un número 5, aplico la regla de Laplace y voy a número de casos favorables, número total de casos. Entonces, voy aquí a mi espacio muestral y lo que ustedes tienen que ver en su espacio muestral es para este caso lo que estamos buscando. ¿Cuántos números 5 hay? Entonces yo voy acá y veo que tengo un número 5, ¿sí ve? Entonces los casos favorables es un caso favorable y los casos totales serían 6 casos totales. Permítanme, voy a hacer una pausa, reviso el chat y continúo, por favor.
Bueno, mientras el profe Gustavo va a revisar el chat, les voy a aclarar algunas cosas, por favor, para que lo tengan en cuenta. Primero, el profesor Sergio Andrés Trujillo va a estar pendiente del chat, ¿listo? Entonces, él va a estar contestándoles a ustedes. Segundo, les solicito amablemente que no compartamos los grupos de Skype, pues la idea es que cada tutor tenga su grupo de trabajo y si ustedes comparten el de un tutor diferente, pues digamos que estaríamos alterando este orden, ¿listo? Entonces, el tutor debe atender únicamente a los estudiantes a cargo. Por favor, esos estudiantes que están en varios grupos, les sugerimos que solo pertenezca a su equipo de trabajo, porque esto nos altera nuestro ritmo de trabajo en el curso. Bueno. Profe Gustavo, puedes continuar. Muchas gracias. Listo, gracias. Veo que pues, no hay preguntas así en el chat. Entonces, gracias, profe Sergio. Si en algún momento existe alguna pregunta, con gusto. Profe Víctor, le escribí por favor en el chat algo, a ver si me puede colaborar. No puedo escribir en la tablet, pero pues estoy en el computador. Gracias. Entonces, para este caso del experimento de lanzamiento del dado, decía que un ejemplo que coloqué es que cuál es la probabilidad de que aparezca el 5. Entonces, lo que ustedes tienen que ir es a su espacio muestral, es lo primero que tienen que definir. Ven cuál elemento cumple la condición. Tengo un elemento que cumple la condición, que son eventos favorables, sería 1. Y los eventos totales para este caso, que son todos los posibles eventos del espacio muestral. Tengo 6. Un sexto. El segundo ejemplo es cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento aparezca un número mayor a 4. Entonces, mayor a 4, voy a mi espacio muestral. Entonces, el 4 no cumple la condición porque dice mayor. Entonces, mayor tendría el 5 y el 6. Entonces, tengo dos elementos que cumplen esa condición. Entonces, eventos favorables para este caso, tendría dos eventos favorables. Y el espacio muestral o el número total de casos para este caso son los mismos 6, o sea que la probabilidad sería igual a 2 sextos. Y sabemos que podemos simplificar ese 2 sextos, entonces lo podemos convertir en que la probabilidad de que aparezca un número mayor a 4 sería igual a 1/3. Y el último, ¿cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento del el dado aparezca un número par? Entonces, para que aparezca un número par, lo dejé aquí indicado para que fácilmente podamos deducirlo. Entonces, vamos haciéndolo ya todos. El número de casos favorables. Entonces, número par. Voy a mi espacio muestral. El par, entonces par sería 2. Par sería 4 y par sería 6. Entonces, casos favorables, para este caso tengo el 2, el 4 y el 6. O sea, tengo tres eventos favorables. Entonces ya tengo en mi numerador el número 3. Y en el denominador, número total de casos. Ya sabemos que tenemos 6 casos como total de casos, pero 6 eventos o 6 elementos dentro del espacio muestral que cumplen la condición. Entonces sería 3 sextos. Entonces, esa probabilidad sería igual a 3 sextos. Y si simplificamos, tendríamos que es igual a un medio. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que aparezca un número par sería igual a un medio. Esta es la parte cumpliendo de regla de Laplace para probabilidad. Este ejemplo, pues, cumpliendo lo de información de diagramas de árbol y demás componentes que podemos usar nosotros para allá la parte probabilística. Entonces, también podemos usar esta herramienta como elemento que nos ayuda o nos facilita a encontrar los espacios muestrales. Dice que si voy a lanzar una moneda al aire 3 veces, tengo aquí el primer lanzamiento, el segundo lanzamiento y el tercer lanzamiento. Entonces, para el primer lanzamiento tengo que, puede ocurrir que salga cara o que salga sello. Listo, entonces son mis dos elementos que tendría dentro de mi espacio muestral. Para mi segundo lanzamiento, entonces, puede ser que en el primer lanzamiento salió cara y en el segundo lanzamiento salga cara. O que en el primer lanzamiento salga cara y en el segundo lanzamiento salga sello. Entonces, cara sello o cara sello. Puede ocurrir cualquiera de las dos. Ese es el segundo lanzamiento.
Y para el tercer lanzamiento ocurre el mismo caso. Entonces puede ser que salga cara, sello, ¿sí? Entonces cara, cara, cara. O para este caso del sello, nuevamente acá, que salga cara o sello. Finalmente ustedes pueden hacer la representación de tal forma que usan los elementos del diagrama para usarlos para, en este caso, para encontrar los elementos del espacio muestral. Vamos a ver cómo se hace. Tengo cara acá en el primer lanzamiento, cara en el segundo lanzamiento y cara en el tercer lanzamiento. Entonces, si se dan cuenta, digo cara, cara, cara. Ese sería mi primer resultado para mi espacio muestral. El segundo, ¿cuál sería? Que obtenga cara y el tercer lanzamiento que obtenga sello. Yo tengo acá cara, cara, sello. Y así sucesivamente. Para el segundo caso sería cara, sello, ¿sí? Y ahora me voy aquí por cara. Entonces, cara, sello, cara. Entonces, esa es una forma que les traje a ustedes para que pues verifiquen que tenemos varias herramientas para encontrar los espacios muestrales dentro de un experimento. Esto llevado a la parte de Excel, pues ya vamos a ver pronto cómo lo trabajamos, ¿listo? Ahora para este caso de eventos simples, entonces tenemos que un evento simple, pues es aquel que solo tiene un posible resultado. Por ejemplo, al lanzar un dado y esperar que salga un número 5. Entonces, el evento simple este evento simple, entonces, la predicción o lo que queremos nosotros obtener, decimos que es obtener un 5. Entonces, ese evento que está limitado por un solo elemento del espacio muestral, lo llamamos como un evento simple. Obtener un 6, obtener un 1, cualquier elemento de estos sería como un evento simple. Y el compuesto pues, para este caso, tenemos aquí que es la predicción de obtener un número impar. ¿Por qué el número impar? Porque en el número impar no hay solo un elemento. Si vamos aquí al ejercicio que estábamos revisando anteriormente, nos damos cuenta que el número impar puede ser el 1, puede ser el 3 y puede ser el 5. Entonces nos damos cuenta que para esta predicción de este evento compuesto tenemos tres posibles resultados, el 1, el 3 y el 5. Entonces tenemos evento simple, es un elemento dentro del espacio muestral. Y compuesto pueden ser dos o más elementos del espacio muestral. Entonces, para este caso dice que el evento compuesto ocurre cuando el esperado que se realiza del evento considera dos o más resultados posibles. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de suceso seguro. Para este caso, pues el seguro es aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. Entonces, para este mismo ejemplo que estamos trabajando del 1 al 6, entonces el evento seguro es que yo lanzar mi dado pueda obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Eso es seguro. Ese es mi evento seguro. Y hablábamos de algo imposible, el suceso imposible. Dice que el suceso imposible es aquel que no ocurre nunca y se expresa con el símbolo, llamémoslo a este como no contenido, que por ejemplo obtener un 8, hablamos del 8, entonces sabemos que del 1 al 6 es los números del dado, o sea que dentro del espacio muestral no va a estar el número 8, o sea que este va a ser un suceso imposible, ¿listo? Entonces en el conjunto vacío, para este caso, va a estar que no existe o nulamente existe el número 8. No vamos a encontrar nosotros ese elemento dentro de nuestro experimento. Y el evento mutuamente excluyente. En el libro de Mendenhall o en la teoría nos habla también de eventos disyuntos. Entonces, cuando ustedes encuentren eventos mutuamente excluyentes o disyuntos, es lo mismo, excluyente o disyunto, dice que son aquellos que no pueden ocurrir en el mismo espacio de tiempo. Entonces, ya vamos a ver aquí unos ejemplos. Tengo yo el evento A o tengo el evento B. Entonces, aquí tengo la imagen de el lanzamiento de una moneda. Entonces, en el lanzamiento de una moneda, sabemos que puede ocurrir que salga cara o que caiga sello, ¿listo?
Entonces, la pregunta es, si yo lanzo una moneda al aire, ¿pueden ocurrir los dos resultados? ¿Que caiga cara y que caiga sello? La respuesta es no. Puede ocurrir uno de los dos. Entonces, si ocurre uno de los dos, entonces ocurre A o ocurre B, no ocurren los dos al tiempo. Entonces, cuando sucede eso, los eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Tengo otro ejemplo acá. El ejemplo de lo mismo de los dados. Tengo los números del 1 al 6. El evento A es que sea número par y el B número impar. Ya lo habíamos dicho, de los pares tenemos el 2, el 4 y el 6. Y en los impares, el 1, el 3 y el 5. Entonces, para este caso, si yo lanzo el dado al aire, ¿sí? Y voy a ver el resultado, yo no puedo decir que tuve 4 y 6 en un lanzamiento, porque en un lanzamiento ocurre 4 o al contrario ocurre 6. Entonces, únicamente puede ocurrir un resultado de los dos. Para este caso, son excluyentes los eventos en el cual yo diga que sea par o impar. Entonces, no puedo obtener un número par al mismo tiempo que un número impar, por ejemplo. Los eventos dependientes. Entonces, perdón, me devuelvo. Dice que los sucesos, para este caso A y B, son dependientes cuando la probabilidad de que ocurra uno está influida porque haya ocurrido otro. Entonces, traigo aquí un ejemplo de las balotas. Yo tengo una urna y tengo balotas de color verde y otras de color rojo. Entonces, voy a explicar la parte dependiente. Dice que sacar una balota verde y luego una roja, sin reposición. Entonces, yo quiero sacar una balota aquí de esta. Yo cojo esta balota verde, ¿sí? La saco de la urna. ¿Sí? Al sacarla de la urna, entonces, primero que todo, ustedes tienen que ver los eventos favorables. Eventos favorables para sacar la probabilidad. Recuerden la regla de Laplace. Dice que en el numerador eventos favorables y en el denominador eventos totales. Entonces, ¿cuántos favorables de que sea verde? Yo tengo aquí 3 favorables de que sean verdes. Entonces, 3 iría en el numerador. Y ahora en el denominador vamos a trabajar eventos totales. Entonces, totales es la suma de todos los elementos del espacio muestral. Para este caso, el espacio muestral tengo que son 5 balotas. Entonces, mi probabilidad de que yo saque una balota de color verde sería 3 de 5. ¿Sí? Pero, si yo quiero sacar una segunda balota y dice que es sin reposición, entonces, cuando yo saque la balota verde, ya no puedo volverla a ingresar. Entonces, por favor, hagamos el esquema gráfico de que tomo esta balota verde, la saco de la urna, ¿sí? Al momento de que yo la saco, para la segunda extracción de balotas, ya no tendría 3 balotas, únicamente tendría yo estas 2 balotas. O sea que la probabilidad sería igual a 2 sobre 4. Entonces, cuando sucede esto, que el primer evento influye en la probabilidad de ocurrencia para el segundo evento, entonces esos eventos son dependientes. Para este caso, pues lo traje con la cuando no hay reposición de balotas. Entonces ya tenemos la parte teórica de qué son eventos simples, compuestos, dependientes, qué es lo que se quiere o se solicita para la guía. Entonces, lo que decíamos, con la parte del ejercicio para el trabajo que hay que entregar en la fase 3, con estas partes teóricas que hemos visto, les pido el favor de pronto que cada uno haga su evaluación con sus propias palabras, de pronto logre sintetizar lo que acabamos de hablar y colocar allá la información que sea en la descripción y algún pequeño ejemplo de qué es cada uno de estos eventos, por favor. Profe Sergio, de pronto si hasta acá hay algo, con gusto, si no continuamos. Buenas noches. No, compañero, hasta el momento las preguntas ya han sido contestadas aquí en el chat.
Muchas Han gracias. estado muy participativos en el desarrollo de las actividades que usted va proponiendo. Muchas gracias. Muy gentil, profe Sergio. Listo. Entonces, gracias. Profe, entonces continuamos con la información, ¿vale? Quisiera entonces, pues ese es un ejemplo de un diagrama de árbol que traje para que ustedes se den cuenta de la herramienta que hablamos anteriormente de cómo ejemplificar algunos ejercicios, de tal forma que ustedes puedan ver más fácilmente cuál es o la forma de hallar su espacio muestral. Entonces aquí tenemos unos bucecitos de colores A1, A2, A3, y aquí tenemos otros que son B1, B2, B1, B2, B1, B2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues fácilmente uno pudiese colocar acá un espacio muestral de tal forma que mi primer elemento del espacio muestral yo obtengo que es los buses A1 con el B1, ¿sí? Ese sería un elemento de mi espacio muestral. Otro elemento sería pues yo tomar mi bucecito A1 con el A2 y tengo mi otro elemento del espacio muestral. Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden usar para encontrar los elementos de los espacios. Por ejemplo, aquí lo tenemos fácilmente, que tenemos el A1, perdón, el A2 con el B1. Entonces, lo encontramos fácilmente. Y por ese lado tenemos el A2 con el B2. Entonces, fácilmente ustedes pueden de pronto, o les serviría para lograr hacer sus espacios muestrales cuando se requieran. Este es un pequeño ejemplo que les traía para que lo visualicen, por favor. Listo. Entonces, para esta parte de la tabla de contingencia, entonces, lo primero que tienen que ustedes conocer es que esa tabla de contingencia pues es una herramienta que usamos estadísticamente para representar la información. Tenemos una información bruta o datos que encontramos en diferentes escenarios. Puede ser en un experimento, en un trabajo, en cualquier información que queremos compartir. Y lo que necesitamos es representarla o sintetizarla en una tabla para poderla trabajar más fácilmente. Entonces, esta tabla de contingencia nos ayuda a representar, para este caso, esas dos variables que son de tipo categórico en una tabla usando conteos para poder lograr representarla. En este ejemplo, pues tenemos unas filas y en esta fila primero tenemos, bueno, el factor de riesgo, decimos que sí o si no está en riesgo, si estuvieron expuestos o si no estuvieron expuestos. Entonces, las filas, para este caso, tengo las variables categóricas expuestos o no expuestos. Y las columnas, para este caso, tenemos la enfermedad. Si para este caso, pues sí tiene la enfermedad o si no tiene la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, puedo yo hacer un cruce de variables de tal forma que yo pueda representar. Digamos, si estuvo expuesto, entonces expuestos y que sí tienen la enfermedad, por ejemplo. Por este lado tendríamos expuestos, entonces, no sé si están viendo la plumilla. Voy a colocar aquí para este caso, a ver si ustedes allá de pronto en el chat van colocando. Para este caso, la tabla de contingencia que tendríamos. Tendríamos las personas que están expuestas, perdón, no expuestas, ¿sí? Y que no tienen la enfermedad, ¿listo? Entonces, lo que hacemos es, igual que el plano cartesiano, ir por la parte de las filas y las columnas y verificar. Yo tengo los que no están expuestos con los que no tienen enfermedad. Ese es el primer caso. Y así sucesivamente ustedes pueden llegar a sintetizar la información de esa tabla. En la siguiente, pues les tengo preparado ya una tabla de diligencia. Entonces, muchachos, yo sé que son muy activos ustedes. Voy a colocar, mientras que voy explicando, voy a colocar aquí un valor y ustedes me dicen a qué corresponde. Yo sigo hablando. En el chat, por favor, les pido el favor de que me digan a qué corresponde esos 160. Entonces, para este caso, pues los objetivos de la tabla de contingencia son siguientes. El primero es pues ordenar la información recolectada para un estudio. ¿Listo? Entonces,
perdón. ¿Para dónde estoy? Yo voy viendo aquí el chat en mi otro dispositivo. Gracias, profe Sergio. Entonces, muy bien, Santiago Ramírez, muy bien. Enfermos, dice no enfermos y no expuestos. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Y José dice 160 son personas no expuestas y no enfermas. Muchas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, pues estas tablas nos permiten a nosotros lograr representar esa información. Y como le dijo en este caso Sergio, Fernanda, Andrés, Gilberto, pues con el número, con solamente conocer ese número 160 y tener la tabla, yo puedo lograr analizar una información y esa información puede ser una base de datos de 1000, 2000, 3000, millones de personas, millones de datos. Y con una simple sintetización como esta, podemos lograr nosotros analizar fácilmente, digamos, quien trabaja en empresa, quien sea gerente, quien trabaja en un puesto operativo, puede lograr hacer una tablita tan sencilla como esta y analizarla para poder dar una conclusión a una junta. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esta herramienta, ¿listo? Dice que el otro objetivo de la tabla de contingencia es analizar si hay una relación entre las variables cualitativas. Entonces, para este caso, muchachos, estas 100 personas que tengo acá, sigo hablando ahorita y estas 100 personas, estas 100 personas, ¿a qué harían referencia? Por favor, en el chat, les agradezco que respondamos. Estas 100 personas, ¿a qué harían referencia? Entonces, tenemos por este lado las variables filas puestas y las variables columnas, entonces, si son enfermas o no son enfermas. Entonces, estas 100 personas, ¿a qué corresponden? El análisis que alguien me daría, ¿cuál sería, por favor? Entonces, espero Diana, Jimena. Entonces, esas 100 personas, muchachos, pensaré yo que son personas enfermas, ¿cierto? Entonces, tengo 100 personas enfermas de un total de ¿cuántas personas? Hacer un análisis de esa información. Tengo 100 personas enfermas de un total de 300 personas que tengo en mi muestra. Entonces, ese es otro análisis. Teorema de Bayes. Entonces, ese teorema, se permite trabajar con probabilidades condicionadas. Una probabilidad condicionada, pues lo decíamos, ya es una probabilidad que es dependiente de un suceso anterior. Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo de que si tengo una urna de balotas, ¿cuál sería la probabilidad de que yo saque una balota verde en la segunda extracción, por ejemplo? Para este caso, traigo un ejemplo que encontramos en un libro, deducir que es el teorema de Bayes, porque pues la teoría puede ser un poquito extensa para darla en una web, ¿vale? Entonces, la probabilidad de accidente en una organización que dispone de seguridad es 0.1. Entonces, dice aquí por un lado que vamos a denominar que se produjo un accidente con la sigla I, ¿listo? La sigla I es que tiene un accidente. La sigla A, para este caso, vamos a decir que suena la alarma. Entonces, dice, la probabilidad de accidente en una organización que dispone de seguridad es 0.1. Entonces, la probabilidad que haya un accidente, la tenemos acá, es 0.1. O sea que si yo tengo que la probabilidad de accidente es 0.1, entonces, si para este caso A, permítanme aquí porque es que no puedo ingresar desde la tabla, entonces voy a escribir aquí, 0.1, entonces tengan presente, por favor, muchachos, que esta probabilidad que tenemos acá, en esta ramita, voy a llamar que es una ramita de esas dos lineecitas de color verde, esa probabilidad siempre nos debe dar 1. Recuerdan que en una axioma de probabilidad decíamos que la probabilidad es igual a 1. Entonces siempre todos los elementos que encuentren dentro del espacio muestral nos deben sumar 1. Y para este caso dijimos que la probabilidad de que de accidente es 0.1. Entonces, si me debe sumar 1, la probabilidad total, pues siempre para el evento que haga falta, que es este, ¿sí? Lo que hago es restarle únicamente la probabilidad que yo conozco. La que conozco es 0.1. Entonces, 1 menos 0.1, ¿cuánto nos da? Tenemos acá, 0.9. Entonces, siempre
la probabilidad de esta ramita nos debe dar siempre 1. Entonces, como conozco este punto 1, lo que hago es a 1 restar ese punto 1 y obtengo la otra probabilidad, ¿listo? Es el complemento de esa probabilidad. Entonces, ya conociendo eso, muchachos, voy a hacer una pregunta aquí y sigo hablando, por favor. Si mi probabilidad de acá, de que hay un accidente, es 0.3, eso es de que haya, de que sí, de que hay un accidente, o sea, de I. Si I es igual a 0.3, ¿cuánto sería acá de que no haya accidente? El I complemento. Si mi probabilidad de que haya un accidente es 0.3, muchachos, ¿cuánto es la probabilidad de que no haya accidente? Por favor, muchachos, si alguien puede contestar en el chat, le agradezco. Entonces, continúo. Entonces, para este caso, dice, continuando, dice que la probabilidad de que suene si se produce un incidente es 0.97. Entonces, tengo aquí 0.97. Entonces, ese punto 97, gracias, muy bien. No había revisado aquí los últimos detalles. Entonces, Buenaventura, muy bien. 0.7 o el 70%, muy bien, Buenaventura. Laura, muy bien, todos muy bien. Agradezco muy bien, muy buena participación. De eso se trata, de que pues, queden los temas claros. Entonces, si tengo aquí 0.97, saben que nos debe dar 1 la probabilidad. Entonces, como tengo 0.97, sería 1 menos 0.97 para este caso. Entonces, 1 menos 0.97, obtenemos para este caso el 0.03. Listo. Igualmente para acá, de que dice la probabilidad de que suene si no hay accidente es 0.2. Entonces ya me dio en este punto 2. Si ustedes tienen este punto 2, ya pueden hallar el complemento. Entonces, 1 menos 0.02, fácilmente pues ya sabemos que es 0.98. Entonces ya aprendimos algo nuevo en el teorema de Bayes, que es el complemento de este pequeño diagrama de árbol. Entonces, por este lado, decíamos que teníamos la probabilidad de que hayan accidentes. Entonces, este es que, voy a colocar aquí en este, que hayan accidentes, ¿listo? Que sí hayan accidentes. Y este, que no hayan accidentes, una X que no hayan accidentes, el punto medio. Entonces, por un lado tenemos que haya accidentes, que haría toda esta parte. Entonces, en el diagrama de árbol, ustedes pueden trabajar de esa forma. Entonces, la parte, en este caso superior, dijimos que el chulito es que sí hayan accidentes. Y la parte inferior, estamos diciendo que es el complemento. Entonces, si arriba dijimos que hay accidentes, el complemento es después que no haya accidentes. Entonces, aquí arriba hay accidentes y aquí abajo no hay accidentes. Entonces, si me pregunta a mí para este caso, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces, no hay accidentes, es por acá, ¿cierto? Entonces, están preguntándonos acá, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces, en la parte de abajo, vamos a verlo. Entonces, dice que es, lo primero que tienen que ustedes hallar en el numerador es la probabilidad de lo que están preguntando, de que no haya habido ningún accidente. Dice, si suena la alarma. Entonces, sonar la alarma es el A. Entonces, que no haya accidentes si suena la alarma. Nos están preguntando por esta parte. Que no haya accidentes si suena la alarma. Entonces, en el numerador del teorema de Bayes, siempre van a encontrar ustedes lo que estamos preguntando. Que no haya accidente si suena la alarma. Entonces, 0.9 por 0.2, que eso viene de una probabilidad condicional anterior. Esta es la parte ya gráfica de cómo hacerlo. Entonces, en el numerador siempre va a existir lo que nos están preguntando. Y en el numerador va a ir toda esta parte, en este caso, de que nos dicen de que no haya accidente. Vamos a ver esa parte del denominador. Entonces, nuevamente lo que hacemos aquí en el denominador es una suma. Recuerda que habíamos que la probabilidad de A más B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, lo que estamos usando acá. Esta es la probabilidad de, digamos, del evento A que sea X y el evento B que sea Y. Entonces, colocamos 0.9 por 0.02, que es esta parte, si ustedes se dan cuenta.
Y colocamos ahora 0.09, perdón, 0.9 por 0.90. Aquí hay un error, muchachos, permítanme un segundo, que es que taché mucho y no. Nos están preguntando entonces, si suena la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces, nuevamente, veamos. Si suena la alarma, entonces, cuando suena la alarma, vamos a ver cuándo suena la alarma. Entonces, dijimos que suena la alarma es la A, ¿cierto? Entonces la A es esta parte. Entonces, suena la alarma, es la A, ¿listo? Ahí había un pequeño error. No había esto que suena la alarma, ¿listo? Entonces, si suena la alarma es la A. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre esa parte. Entonces, como suena la alarma, ya identificamos que es la A, ¿listo? Y aquí, como es que suena la alarma, nuevamente identificamos la parte de la A. ¿Listo? Entonces, decíamos que dividimos en dos partes, que esta era que no había accidente, perdón, al contrario, que esta sí accidente, entonces estaba la chulito, en este hay accidente, y en la de abajo no hay accidente. Entonces, en este hay accidente, y en este hay, ahora sí está muy bien. Entonces, lo complementamos con que suena la alarma. Entonces, para que suene, dijimos que era la letra A. Entonces, siempre deben, por favor, ustedes encontrar la variable que estamos solicitando, que es la A. Entonces, de que suene en el denominador, entonces sería 0.1 por 0.97, que es esta parte. Y la suma, que sería la probabilidad de B para este caso, 0.9 por 0.02. Entonces, recopilando lo anterior, entonces, numerador siempre va a lo que están preguntando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces, de que no haya habido ningún accidente, entonces, de que no haya accidente, entonces, 0.9 por 0.2. Entonces, no hay ningún accidente en esa parte, no hay, en la X, no hay. 0.9 por 0.2. Y en el denominador es la suma de las dos probabilidades. Entonces, nuevamente, de que no hay accidente, entonces 0.9 por 0.2, que es esa parte, 0.9 por 0.2. ¿Cuándo qué? Cuando, en este caso, nos están diciendo que suena la alarma. Y por la parte de que hay accidente, buscamos la A, 0.1 por 0.97. Entonces, al hacer yo esta probabilidad, que es una probabilidad condicionada, en el cual usamos diferentes parámetros de la condicional, entonces obtenemos que la probabilidad de que ocurra ese evento en el cual no haya habido ningún accidente y sonó esa alarma es igual a 0.57. Ustedes deben revisar siempre, por favor, lo siguiente. Esa probabilidad debe cumplir un axioma, decíamos, que debe ser mayor o igual a 0. Entonces, primeramente, revisemos, ¿es mayor o igual que 0? Da 0.157. Cumple, ¿listo? Porque pues se encuentran trabajos en algún caso y dicen que la probabilidad de que ocurra ese evento, por ejemplo, es igual a -3. Muchachos, si a alguno de ustedes le da esta probabilidad, ¿cumple o no cumple, por favor? Mientras que borro, por favor, me ayudan. Si alguien le da la probabilidad que es igual a -3, esa estaría bien. Ustedes deben de revisar, por favor, porque ustedes cuando, dicen que se fue el audio. Cuando ustedes obtengan una probabilidad de ese tipo que sea negativa, deben de revisar su información, porque de entrada sabemos que estaría mal el trabajo, ¿listo? Listo, entonces esto sería parte del teorema de Bayes. Y lo último que les traíamos para esta parte, pues es ya ejemplos de la información que estamos revisando. Entonces ya posterior a este, vamos a ver algo en Excel donde ustedes van a ver de pronto de forma rápida cómo sería la forma de hacer algunos ejercicios. Entonces, yo tengo aquí que sean las notas obtenidas por 5 estudiantes. En esta parte, por favor, les pido por favor, mucha atención porque es la parte teórica de lo que se pide en el documento de la guía
para realizar la tabla de contingencia. Entonces allá les dice a ustedes que revisen la variable. Entonces tienen que tomar una variable cuantitativa. Después deben de clasificar esa variable entre alto, medio, bajo. Y por último deben de hacer una tabla de contingencia con esa variable. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo teórico de eso. Yo coloqué que sean las notas obtenidas por 5 estudiantes. Yo tengo el estudiante el A, el B, el C, el D y el E. Tengo una probabilidad, tengo probabilidad que sea la asignatura. Entonces, en probabilidad, el estudiante A me sacó 3.1, el B 5 y así sucesivamente. Hubo un estudiante que sacó 0. Listo, son mis notas que obtuvieron los estudiantes en la asignatura de probabilidad. Primero, es la base de datos que yo tengo. Ustedes tienen una base de datos de 300 personas, ¿listo? Lo segundo que tienen que hacer es clasificar la variable. En la clasificación de variable, entonces, lo primero que yo hice aquí en este ejercicio, que está pequeñito para que ustedes puedan de pronto darse cuenta de cómo se hizo, es obtener el mínimo. Entonces, para este caso, ¿cuál es el mínimo de esta base de datos, muchachos? ¿Quién fue el que sacó menor nota en esta base de datos? ¿El estudiante? El estudiante E. Muy bien, gracias, Diego. El estudiante E sacó 0. O sea que ese es mi mínimo en la base de datos. Entonces ahora voy a ver, sabiendo cuál es el mínimo máximo de mi base de datos. Muchachos, ¿cuál fue el máximo en mi base de datos? La nota máxima. Entonces la nota máxima, muy bien, gracias, Paola. La nota máxima en mi base de datos, entonces, para este caso, fue la nota de 5, que lo sacó el estudiante D, perdón, el estudiante B y el estudiante C. Obtuve una nota de 5, ¿listo? Entonces, ya obteniendo mi mínimo y mi máximo, ¿qué debo hacer yo? Obtener un rango. Ustedes ya saben usar esta formulación matemática en Excel. Entonces, para hallar el rango, entonces fácilmente ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué es? Toman el máximo, le restan el mínimo y obtienen, gracias Catalina, muy bien, el máximo, el mínimo y obtienen el rango. Muy bien, muchachos, está muy participativo, muchas gracias. Entonces, luego que tengan ustedes la información de máximo y mínimo, pues lo dividen entre sus categorías que ustedes quieren obtener. Como para este caso, o en la guía se pide que sea medio, alto y bajo. Claro está que, pues es el caso particular que se coloca en el ejemplo. Los niveles son bajo, medio y alto, entonces tengo 3 niveles. Lo que yo hice aquí en mi ejercicio es dividirlo en 3, ¿sí ve? Entonces, si mi rango es 5 y yo le divido en 3, ¿cuánto me da, muchachos? Por favor, si quieren allá sus calculadoras, el máximo entonces 5 menos el mínimo 0 me da rango 5. Entonces el rango lo divido entre 3, me da 1.67. Gracias, María Alejandra. 1.67. Si obtengo ese 1.67, recuerden sus tablas de distribución cuando ustedes colocaban intervalos. Entonces, ese 1.67 es el que voy a usar para colocar los niveles. Entonces, para el bajo, yo voy a colocar que de 0 hasta 1.67 sería nivel bajo. O sea, quien no tenga menos de 1.67 va a ser bajo. Ahora, para el nivel medio, alguien pregunta ya que el nombre del tutor, Gustavo Orlando Barrera Mariño. Entonces, para el nivel medio, entonces, ¿qué es lo que hago yo? A este nivel bajo, que es 1.67, nuevamente le sumo el rango. Entonces, 1.67 más 1.67, entonces obtengo 3.34. O bien, gracias, muy bien, Buenaventura, es válido también. Al valor de 5, que es el alto, le resto el 1.67, obtenemos 3.34. Muy bien, Buenaventura, es válido también. O al valor mínimo también, 1.67, le sumamos nuevamente 1.67 para obtener 3.34. Muy bien. Y por último, pues el nivel alto será el valor máximo de mi base de datos. Entonces, el valor máximo de mi base de datos, entonces, para este caso voy aquí a ver el valor máximo. Entonces, vemos que el valor máximo es 5.
Entonces, si alguna persona usa todos los decimales que tiene la edición de 5 entre 1 y 67, por ejemplo, les da 1.66, 65, 64, al momento que ustedes sumen ese valor, les va a dar el valor máximo. Para este caso específico, del valor alto, yo coloqué el valor máximo, que es el valor de 5. ¿Listo? Entonces, ya obtuve mis niveles. Entonces, ustedes en su base de datos lo que tienen que hacer es esto. Identificar los niveles que van a usar ustedes para hacer la tabla o complementarla. ¿Listo? Mi tercer paso dice base de datos clasificada. Entonces, ¿qué es base de datos? Entonces, el estudiante A obtuvo una nota de 3.1. Entonces digo que yo digo que quien obtenga nota entre 1.67 mayor o 3.34, entonces tendrá una clasificación en medio. Como él tiene un 3.1, está dentro de ese intervalo, 3.34, entonces él tiene una clasificación de medio, entonces le fue más o menos. Pero quien obtuvo una nota por aquí de 5, que es el estudiante C, entonces C está en alto, en alto. Entonces, usted va a su base de datos, lo que tiene es que clasificarla de esta manera. Y por último, pues lo que hacemos es complementar la tabla de contingencia. Entonces, para el concepto, yo lo coloqué como que aprueban los estudiantes que tengan notas mayores o iguales a 3, o no aprueban los estudiantes que tengan notas menores a 3. Esa fue mi regla de decisión. Cada quien lo coloca ya en su base de datos. Para este caso, dice que alto, yo tengo 2 personas y que aprobaron. Voy a mirar acá. Entonces, aquí hay una pregunta. 2.3. Listo. Profesor, si quieres, ahí le da respuesta. Entonces, vamos con alto y aprueba. Sacaron alto y aprobaron. Entonces, vamos aquí a mi base de datos. Veo que sacaron alto, fueron 2 personas. Y si sacaron, en este caso, mayor a 3, que fueron 5, pues mayor a 3, ellos aprobaron, ¿sí? Entonces, 2 personas sacaron calificación de alto y aprobaron. Entonces, el conteo que hice. Hubieron 2 personas que sacaron alto, esas 2 personas. ¿Listo? Voy a tratar de rayarlas acá. Entonces, 2 personas sacaron alto. Estas 2 personas sacaron calificación de alto. Y las que saquen mayor a 3, aprueban, ¿listo? Entonces, aprueban mayor a 3 y si fueron 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aprobaron esas 2 personas. Por otro lado, entonces veamos otra rápidamente y vamos al Excel. Digamos esta persona que está solita acá. Una persona solita. Dice que no aprobó y que obtuvo bajo. Entonces, les dije a ustedes usar el plano cartesiano para llegar. Entonces, bajo y no aprobó. Entonces, vemos quién obtuvo bajo. Esta persona obtuvo bajo. Solo una persona, entonces una persona. Y bajo es que saque menor a 3. Entonces no aprobó. Entonces una persona sacó bajo, que es acá, bajo, y esa persona no aprobó. Entonces, si se dan cuenta, esa es la información que ustedes usan para armar su tabla de contingencia. ¿Listo? Estos serían como los pasos que ustedes van a seguir en la información de la guía para lograr hacer su ejercicio. ¿Listo? Esa es la parte teórica para que tengan ustedes como base. Ahora, pues esta parte de clasificación de la variable. Bueno, pues esos son ejemplos que ya vimos. Esa es la parte teórica que tenemos de la presentación. Ahora voy a permitirme presentarles rápidamente o que visualicemos la guía. Y esta es la plantilla que ustedes... Esa es la plantilla. Me pregunta que si puedo repetirlo, Nelson Murillo. Nelson, la grabación queda compartida, entonces se puede repetir nuevamente la parte de los niveles para que la revisen. ¿Listo, Nelson? Listo. Entonces, esta es la plantilla. Listo, profe, disculpe. Sí, gracias.
Todavía no estamos visualizando la plantilla. Ah, gracias, muy, muy gentil, muy amable. Entonces, creo que ya estamos viéndola, ¿cierto? María Alejandra y María Alejandra. María Alejandra también pregunta lo de los niveles. María Alejandra, pues acabamos de pronto de revisarlo. Si gustas, de pronto revisas la grabación o al final si nos queda un pequeño espacio, rápidamente lo vemos, ¿listo? Listo, entonces, esta es la plantilla que ustedes van a usar para hacer su trabajo. Lo que ustedes primero tienen que hacer es definir cuál variable van a usar ustedes para hacer la representación de la tabla de distribución, de contingencia, perdón. Entonces, se solicita que en la guía, cada uno de ustedes, por favor, con antelación, coloque cuál de esas variables va a usar. Entonces, como son grupos de 5 personas, tenemos unas variables aquí registradas. Entonces, por favor, ejemplo, Diana ingresa y dice, yo voy a usar el número de personas fallecidas. Hanset entra y dice, yo voy a usar el número de personas heridas. Entonces, cada quien coloca cuál variable va a usar, de tal forma que al final, pues no repitamos variables. Somos 5 y ahí están las variables para que cada uno escoja una, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte izquierda tengo un número de personas fallecidas. Entonces, yo hacía el ejemplo hace un momentico, con cinco datos de forma gráfica. Aquí tengo unos datos de forma gráfica para que ustedes vieran cómo es la forma de hacerlo. Pero hacerlo con 5, hacerlo con 500 o 1000, va a ser de la misma manera. Entonces, yo tengo mis datos acá. Después de que tengan sus datos, entonces lo que tienen ustedes que definir es este nivel. Y para ese nivel, decíamos, ustedes tienen que hallar el mínimo. Entonces, si estos son mis datos, muchachos, ¿cuál sería, por favor, muchachos, van a ayudarme ahí? Si estos que están de color amarillo acá, fueran mis datos, ustedes saben que van a usar los 300. Pero si estos son mis datos, ¿cuál es el valor mínimo? Voy a colocarlo aquí al lado derecho. Gracias. Muchas gracias, Jimena, todos los que contestaron. Si estos son mis datos, ¿cuál es el valor máximo? Listo, valor máximo, muchas gracias. Mi valor máximo es 4. Van usando su calculadora rápidamente allá. Si esos son mis dos datos, ¿cuál sería el rango, muchachos? Entonces decimos máximo menos mínimo, 4. ¿Listo? Y entonces el rango sería igual a, entonces ese 4, ¿quién lo hizo ya, muchachos? Lo que hacemos ese 4 es dividirlo entre 3 partes. Y de esa forma, pues lo que hacemos es obtener nuestro valor de rango. Entonces, ya teniendo nuestro rango, muchas gracias, 1.33, muy gentiles, están muy trabajadores. Teniendo este rango que es 1.33, ustedes pueden definir los niveles. Entonces, el nivel bajo, ¿cuál sería, muchachos? Listo, Dayana, muy bien. Nivel medio, ¿cuál sería? Y vamos, por favor, diligenciando los formularios. Gracias, profe Sergio. 2.66. Y pues, teóricamente, mi valor alto sería igual a 4. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya es tomar los valores máximos, mínimos, añadir su rango, y con eso ustedes pueden obtener los niveles de clasificación. Ya con los niveles de clasificación, ya es únicamente que el profesor Sergio Trujillo, agradezco mucho su ayuda, profe. Les compartiremos posteriormente una grabación en la cual pues ya vemos cómo formular para que ustedes se les facilite de pronto la parte aquí en Excel. Esto lo hice de forma rápida para que pues, nos alcance el tiempo primeramente y para que veamos que es muy sencillo cómo hallar el rango y cómo clasificar los niveles de la base de datos. Después que tengamos esto, pues únicamente ya lo que resta es colocar las
la información en la base de datos. Por ejemplo, entonces, vamos a ir con Itagüí y Alto, con mi ejemplo que tengo acá. De Itagüí. Entonces, ese valor de 1 lo clasifica. Voy a colocar aquí unos valores rápidamente. Medio, o colocámoslo como valores, para que nos quede bien. Ese valor de 3, ¿dónde estaría, muchachos? Muy bien, gracias. Ese valor de 4, ¿dónde lo dejamos? ¿Me ayudan ahí? El siguiente 1. Gracias, muy bien. El siguiente que es 0. Súper bajo. Listo. Y el valor de 4. Alto. Listo. Digamos entonces que para este ejemplo que estoy haciendo acá, estos son mis clasificaciones. Tengo alto, alto, bajo, bajo y alto. Entonces vuelvo y repito acá. Para Itagüí y alto, entonces voy a revisar. Itagüí y alto, ¿cuántos tengo? Muchachos, Itagüí y alto. 0, gracias, muy bien. 0, 0. Muy bien. Perfecto, Geraldine. Todo muy bien. Muy bien, está sacando muy bien el tema. Me alegra mucho. Veamos uno que tenga aquí. Medellín y Alto. Acá está. Entonces, Medellín y Alto. Entonces, voy acá, Medellín y Alto. Voy a subrayar el otro color. Muchas gracias, muy bien, muchachos. Agradezco mucho la participación. Diego Fernando, Ángela, Leli, Paola, no son 4. Entonces, Medellín y Alto. Entonces, veo acá que Medellín y Alto tengo 2 personas. Entonces, aquí irán 2 personas. Y así sucesivamente, muchachos. Si se dan cuenta, es muy sencillo el trabajo y pues lo importante era que pronto aprendiéramos a ver cómo es el nivel en la base de datos aquí de la tabla de contingencia. Ya la parte formulada, vuelvo y repito, les enviaremos un video al profesor Sergio. Amablemente tiene una información que nos puede compartir para ver la formulación. Y para los eventos, vamos a ver por lo menos un evento. Ya los demás ustedes lo pueden hacer. Toca hacerlo con fórmula, ¿listo? La formulación, ya tenemos la explicación en video para que lo puedan hacer. Todo va a ser con formulación. Entonces, para evento simple, yo creo que aquí un ejemplo para un evento simple. Hay una pregunta. Yo creo que al seleccionar una persona de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea bachiller? Entonces, trabajemos con la información que tengo acá de las personas, ¿listo? De esas 5 personas. Entonces, si esa es mi base de datos nuevamente, a ver, muchachos, me van a ayudar en esa pregunta. Al seleccionar una persona de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea bachiller? Entonces, tengo mi base de datos, ¿sí? Recuerden, eventos favorables sobre eventos totales. Entonces, de que sea bachiller. Entonces, tienen que revisar cuántos favorables hay, cuántos bachilleres hay en la base de datos. Entonces, aquí hay un bachiller, 2 bachilleres, 3 bachilleres. Uy, muy bien, María Alejandra, muy bien. Fernanda, Ángela, muy bien todos, perfecto. Me alegra mucho que me hayan hecho 3 de 5 porque pues eso me da a entender que quedó muy bien la parte de probabilidad. Entonces, para este caso, la respuesta va a ser igual a 3 quintos, ¿sí? Si la quieren dar en expresión decimal, no hay ningún problema, pero pues 3 quintos está bien, ¿listo? Perdón, me vuelvo. 3 quintos. Listo, entonces la probabilidad de que sea bachiller es 3 quintos. Entonces, este es un evento que ustedes pueden dejarlo dentro de su formulación. Ahora los compuestos decíamos que tenga más de 2 elementos dentro de su base, dentro de su espacio muestral, y así sucesivamente. Entonces, la parte teórica que vimos anteriormente únicamente es plasmarla acá, ya acá en ejercicios. Entonces, la expresión como la dejamos, dice Linda, entonces la expresión pueden dejarla como 300 o como parte decimal. No hay ningún inconveniente, igualmente el Excel como les va a formular,
él puede ser que les coloque en la parte decimal. Entonces no hay ningún problema que deje decimal o que deje parte fraccionaria, ¿listo? Pero el excepto, por defecto, les deja el decimal. Muchachos, entonces, esa es la parte de los eventos compuestos. También ya les dije que son el evento imposible, pues digamos, por ejemplo, para un evento imposible, ¿cuál sería, muchachos? Ayúdenme aquí rápidamente. ¿Cuál sería un evento imposible? Un evento imposible, recuerden que es un evento que no esté dentro del espacio muestral. Desde el 1 al 6, decíamos, pues la probabilidad de que salga un número 8. Decíamos, no, eso no se puede. Entonces, si yo tomo, digamos, por ejemplo, sigamos con el nivel educativo. Gracias, muy bien por los ejemplos. Muy bien. Sí, que el municipio del siniestro sea en Pereira, alguien colocó, muy bien, Ángela, que el municipio del siniestro sea en Pereira, pues es un evento imposible, muy bien, muchas gracias. Que sea tecnólogo también es un evento imposible porque solamente hay esos que tenga preescolar. Muy bien, muchachos, felicitaciones, muy buen trabajo. Entonces, se dan cuenta, pues completar la tabla es algo sencillo. La parte del teorema Bayes, entonces ya simplemente pues cumplir aquí los parámetros. El ejercicio 1, pues les decía a ustedes, es completar aquí. La parte teórica la vimos, entonces con sus propias palabras, repito, con sus propias palabras, colocamos la definición, colocamos algún ejemplo de esa definición y es válido. Y al final, pues les pido a ustedes que coloquen aquí una imagen de la webconferencia. Entonces, si quieren, si ustedes gustan, pueden tomar una imagen en este momento y esa imagen va a quedar para que la coloquen allá en su presentación de la plantilla. Por último, la bibliografía. Entonces, en la bibliografía le va a pedir a ustedes, pues, dónde consultaron. Entonces, aparte de la información que se les presenta en la guía, que hay unos links donde encuentran ustedes una información de los libros digitales y demás del campus virtual, pueden usar ustedes colocarla acá para tenerla como evidencia. No olviden algo que pues yo les pido a mis estudiantes, es que nos envíen el número del grupo. Entonces aquí el grupo no es probabilidad. Si yo encontré trabajos que dice grupo, probabilidad, no. El grupo es, ejemplo, el 265, el 180, el 200, el 500, el 1000. Entonces, porque es importante para nosotros poder de pronto ir a hacer la retroalimentación o se nos facilita. Entonces, el color diligenciar. El nombre del tutor, entonces, pues con quien ustedes estén trabajando. De parte mía, pues agradezco mucho la atención de todos ustedes. Les agradezco mucho que ustedes fueron muy participativos. De eso se trata, de pues, que los temas queden claros. Esta participación pues hace alusión a que fue claro el tema. Si hay dudas, saben que estamos atentos nosotros a colaborarles. Igualmente, pues nosotros como tutores haremos algunos CIPAS para colaborarles posteriormente con dudas puntuales. Con la parte de un videito del Excel para que ustedes les facilite la digitación allá con la formulación. Y teniendo esto, se queda muy sencillo. Igual nosotros estamos disponibles para la atención a ustedes. Entonces, el Departamento de Ciencias Básicas de la UNAD les agradece a ustedes la atención y estaremos prestos para ayudarles en lo que más requieran. Profesora Paola, si tiene algo especial. Profe, unas aclaraciones ahí a los estudiantes. Es que están preguntando mucho Sí. por el archivo guía. Se debe mirar bien el foro de la actividad o revisar en el correo interno del curso. Algunos docentes lo han compartido en las dos partes, uno solo en el foro, entonces revisar. También recordar que desde la red de tutores estamos realizando un taller de Excel y GeoGebra y la sesión 2 está para el 14 de octubre y la sesión 3 está para el 11 de noviembre. Y las web de la sesión de esta fase 3 son los martes. La próxima será el martes 12 de octubre y la siguiente, que sería el repaso de la fase de la web 1 y la web 2, sería el 19 de octubre. Recuerden que las invitaciones se le envían al correo interno o en el foro. ¿Listo? Para que estén atentos a todas estas invitaciones.
Listo, profe, de mi parte ya no tengo nada más que compartir. Listo, profe. Agradezco mucho al profesor Sergio Andrés, que estuvo muy atento. Él igual pues aportó para la parte de la presentación del día de hoy. Y pues somos un grupo de trabajo que estamos dispuestos a colaborarles a ustedes en lo que requieran. Entonces, pienso que la profe Paola no se encuentra. Pues Sí, damos sí, sí, por... yo estoy Sí. acá. Gracias, profe Paola. ¿Se me hace algo para agregar o podemos dar finalización? No, agradecerles al profesor Gustavo y al profesor Sergio por toda su disposición. Muchas gracias a nuestros estudiantes por participar de estos encuentros. No olviden diligenciar la asistencia. Los esperamos el próximo martes. Bueno, creo que esta información ya la dio el profe Sergio. Vamos a tener las 3 webs todos los martes para que se sintonicen y agenden sus espacios. Ya saben, 5 de octubre, 12 de octubre y 19 de octubre a las 6 p.m. Esperamos que les sirva estos espacios para su aprendizaje. Recuerden que cada tutor hace CIPAS, estén muy pendientes de los foros y el curso de Excel lo tenemos para el 14 de octubre. ¿Listo? Entonces, por favor, 14 de octubre, muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, ahí les estoy compartiendo pues la invitación. Muy importante que la tengan en cuenta. Bueno, entonces pues no siendo más, yo creo que de mi parte ya esto es todo lo que les voy a decir. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, profesora Paola, profe Sergio. A todos los estudiantes muy amables. Entonces, nos veremos próximamente. Hasta luego. Hasta luego para todos.